Bueno, hoy estamos arrancando ya la lección número 9. Va pasando rápido el tiempo, ya casi terminando el módulo 1. Ya está disponible en la plataforma la revisión. Lo único que tengo que cambiarles es los versículos porque le subí todos los versículos de todas las lecciones, así que son como, hay bastantes páginas ahí, ahora después les vamos a reemplazar. Pero hoy queremos arrancar con este proceso de santificación. Y para eso te invito a que puedas buscar tu Biblia y tenés buena posibilidad de ver en en el medio que estás haciendo. Vamos a leer Romanos capítulo 6. Dice así. ¿Qué más podemos decir? ¿Seguiremos pecando para que Dios nos ame más todavía? Por supuesto que no. Nosotros no tenemos nada que ver con el pecado, así que ya no podemos seguir pecando. Ustedes bien saben que por medio del bautismo nos hemos unido a Cristo en su muerte. Al ser bautizados, morimos y somos sepultados con Él, pero morimos para nacer a una vida totalmente diferente. Eso mismo pasó con Jesús. Hola, si al bautizarnos participamos en la muerte de Cristo, también participaremos de su nueva vida. Una cosa es clara, que antes éramos pecadores, pero cuando Cristo murió en la cruz, nosotros morimos con Él, así que el pecado ya no nos gobierna. Al morir, el pecado perdió su poder sobre nosotros, y si por medio del bautismo morimos con Cristo, estamos seguros de que también viviremos con Él. Sabemos que Jesucristo resucitó y nunca más volverá a morir, pues la muerte ya no tiene poder sobre él. Cuando Jesucristo murió, el pecado perdió para siempre su poder sobre él. La vida que ahora vive es la vida que ahora vive es para agradar a Dios. De igual manera, el pecado ya no tiene poder sobre ustedes, sino que Cristo les ha dado vida y ahora viven para agradar a Dios. Así que no dejen que el pecado los gobierne ni que los obligue a obedecer los malos deseos de su cuerpo. Ni ustedes ya han muerto a pecado, pero ahora han vuelto a vivir. Así que ya no dejen que el pecado los use para hacer lo malo, más bien entréguense a Dios y hagan lo que a Él le agrada. Así el pecado ya no tendrá más poder sobre ustedes, así que ya no son esclavos de la ley, ahora están al servicio de Dios. Alguien podría decir que como ya no somos esclavos de la ley, sino que estamos al servicio del amor de Dios, podemos seguir pecando, pero eso no es posible. Ustedes saben que quien siempre obedece a una persona llega a ser un esclavo. Miren que me perdí acá, pero no es posible. Ustedes saben que quien siempre obedece a una persona llega a ser su esclavo. Nosotros podemos servir al pecado y morir, o bien obedecer a Dios y recibir su perdón. Antes ustedes eran esclavos del pecado. Escuchen bien esto. Antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios que obedecieron de todo corazón la enseñanza que se les dio, ahora ustedes se han librado del pecado y están al servicio de Dios para hacer el bien. Como a ustedes todavía les cuesta entender esto, como a mí todavía me cuesta entender esto, diría yo, se lo explico con palabras sencillas y bien conocidas. Antes, ustedes eran esclavos del mal y cometían pecados sexuales y toda clase de maldades, pero ahora tienen que dedicarse completamente al servicio de Dios. Cuando ustedes eran esclavos del pecado, no tenían que vivir como Dios le agrada. Pero ¿qué provecho sacaron? Tan solo la vergüenza de vivir separados de Dios para siempre. Sin embargo, ustedes ya no son esclavos del pecado, ahora son servidores de Dios y esto sí que es bueno, pues el vivir solo para Dios les asegura que tendrán la vida eterna. Así que quien solo vive para pecar recibirá como castigo la muerte, pero Dios nos regala la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Aunque este pasaje es bastante largo, creo que Pablo le explicaba a los romanos el tema de que ya no vivimos más bajo el pecado, bajo la esclavitud, sino que estamos bajo la gracia de nuestro Señor. La esclavitud en el tiempo bíblico era algo muy común. Ya habíamos hablado en unas clases anteriores la diferencia entre esclavo y siervo. Era algo era rutinario, ¿no? Formaba parte inclusive de la economía. Los esclavos no eran algo mal visto.
tenían también sus normas, sus prácticas, pero Pablo acá nos invita o nos aclara que ya no somos esclavos del pecado, sino que estamos bajo la gracia de nuestro Señor. Y ¿será posible que es posible vivir todos los días de un modo que agrade totalmente a Dios? Y Pablo podemos tomar el ejemplo de un deportista del triatlón, ¿no? Que corre, nada, anda en bicicleta, depende la disciplina, ¿no? Pero es una persona, los que tienen alta competencia tienen mucha dedicación en la preparación física, en las comidas, cómo duermen, eh, constantemente están enfocados en prepararse para poder tener el mayor rendimiento posible. Y nosotros también, si queremos realmente vivir una vida plena con Dios, tenemos que enfocarnos como el atleta, enfocarnos en nuestro aspecto de conocimiento de la palabra de Dios, en la parte del servicio a Dios, pero también en la parte de tener una relación personal con Dios. Ahora podamos avanzar un poco. Con esto en mente, Pablo nos dice en Romanos 6 que es posible vivir una vida de santidad. Ya somos declarados santos y eso es lo que somos en Cristo. Precisamos que la experiencia de vivir en santidad. El gran adversario es el pecado y muchos de nosotros estamos batallando con el pecado y tenemos dificultades para vivir en santidad. Y una de las cosas que vamos a ver en la lección de hoy es que si nuestro enfoque de vencer al pecado es vencer al pecado simplemente, vamos a perder. Muchas personas se enfocan en no pecar y terminan fallando porque segunda Pedro 1:3 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. De acuerdo a la Biblia, nosotros ya tenemos todo lo necesario para vencer al pecado. Y muchas personas simplemente están pendientes de la tentación y de no pecar y se olvidan de buscar, de enfocarse en Dios. En segundo lugar, no haga esfuerzo para vencer el pecado, esfuércese para entender que nosotros estamos muertos al pecado. Ahí en Romanos 6:11 nos dice, de igual manera el pecado ya no tiene poder sobre ustedes, sino que Cristo les ha dado vida y ahora viven para agradar a Dios. Y por eso es tan importante en este punto de no hacer, en el sentido no esforzarnos en nuestra fuerza de querer vencer al pecado, sino tener en claro cuál es nuestra identidad en Cristo. Cuando nosotros tenemos en claro nuestra identidad en Cristo, lo que podemos hacer, las cosas que Dios nos ha puesto en nuestra vida, las capacidades, talentos, como que el pecado pasa a un segundo lugar. Nosotros nos desenfocamos del pecado, pero mucha gente simplemente, no tengo que mentir, no tengo que hacer esto, no tengo que hacer aquello, un montón de no, y pierden el enfoque de todo lo que podemos hacer en Cristo. Por eso la religión o las religiones fracasan a la hora de querer transformar a las personas, porque son un montón de no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, pero tenés que cumplir esto y aquello, y termina siendo una carga muy pesada que terminamos básicamente como Jesús vino, ¿no? De alguna manera a poner en claro la ley, que no vino a derogarla, pero sí a no enfocarnos que no, la vida cristiana no consiste en un montón de no o un montón de cosas que hacer, sino que la vida cristiana consiste en una relación con Dios, una relación de amor con Dios. Cuando vos amás a alguien, tal, pase, cuando vos amás a alguien, nadie te va a obligar a hacer cosas, sino que te van a hacer de tu corazón el poder eh, agradarle a esa persona. Siempre pongo el ejemplo, ¿no? De mi relación con mi esposa cuando éramos novios. A mí no me importaba si cuando venía del campus y de la Uruguay, ella vivía allá después de San Martín, a los que conocen Posadas, hay un par de avenidas ahí. A mí no me importaba si venía el 14 o no venía el 14 o el 16. Si no venía, yo me iba caminando no importa si eran 10, 20, 30 cuadras, no importa la hora, yo me iba porque había en mi corazón el deseo de verla. A veces por una cuestión de comodidad no queremos servir a Dios, pero cuando hay pasión en nuestro corazón, los obstáculos bueno, no lo vamos a ver como tales, sino que vamos a hacerlo porque realmente sentimos una pasión por Dios. Y eso es lo que creo que Jesús quería compartir y quería transmitir. No es que la ley no sirva, la ley simplemente nos hace ver lo que está mal a los ojos de Dios.
Pero cuando vos te enfocás en Dios, en lo que Él te pide, vos vas a hacer las cosas por amor, no por obligación, no por cumplir la ley. Sabemos que no somos salvos por cumplir la ley, sino que somos salvos por gracia, no por lo que nosotros podamos llegar a hacer, por lo bueno que podamos llegar a hacer, por lo poco que podamos llegar a pecar, vamos a ser salvos, sino que somos salvos por el sacrificio que hizo Jesús. Y por ese amor que tenemos a Jesús, vamos a tratar de agradarle en todo lo que hacemos. Por eso pidamos a Dios claridad para entender, para ver y entender lo que nos falta. En Efesios capítulo 1, verso 16 dice, no ceso de dar gracias por ustedes, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, dice, os dé espíritu de sabiduría y de revelación. Cuando hablamos de sabiduría, hablamos de inteligencia, de prudencia, de la inteligencia bien aplicada. Hay gente que es tiene mucho conocimiento, me toca por ahí en mi rubro, eh, asistir a charlas o a cursos, y vos ves gente sumamente preparada que sabe la ley, el artículo, el punto, el inciso, te reza como está en la ley, en las normas, te cruza todo, pero la vida de ellos es un desastre. La vida con la relación con los hijos, a veces su situación económica, por más que ganen muchísimo dinero, no tienen sabiduría a la hora de manejarse. Por eso no es lo mismo tener conocimiento que tener sabiduría. El conocimiento simplemente es saber cosas y la sabiduría es saber aplicar ese conocimiento y saber vivir de acuerdo también a la palabra de Dios, porque nos dice que el principio de la sabiduría, que es el temor a Jehová, saber vivir, saber tomar buenas decisiones. Y dice, y de revelación en el conocimiento del, ¿quién te puede dar la revelación? El Espíritu Santo. Y eso es lo que oraba Pablo, y eso es lo que tenemos que tiene que hacer nuestra oración, que Dios nos dé sabiduría para entender su palabra, para entender qué decisiones tomar, cómo desarrollar, desenvolvernos en la vida, y la revelación solamente puede venir de parte del Espíritu Santo. Cuando hablamos de revelación, hablamos de algo que está escondido, algo que está, por ejemplo, en un escenario que está atrás de las cortinas, no me acuerdo cómo se llama el telón, sí, algo que se descubre detrás del telón y empieza el acto, que nos crea expectativas. Así también Dios a veces tiene cosas que necesitamos que Él corra el telón para que podamos ver la obra que Él quiere hacer a través de nuestra vida. Y para eso necesitamos que Él sea el que nos traiga revelación, el que nos muestre las cosas. En cuarto lugar, así como el atleta, debemos ser perseverantes. La santificación es un proceso que lleva tiempo. No es que yo acepto a Jesús, mi vida es transformada en forma inmediata, estoy perfecto, como decimos pipí cucú, todo perfecto, sino que a medida que vamos teniendo una relación con Dios, Dios nos va, creo que hay una revelación progresiva de las cosas que Dios va queriendo cambiar en nuestra vida. Si miramos nuestra vida hace un año, hace 2 años o hace 3 años atrás, cómo eran nuestras relaciones, cómo era nuestro entendimiento de la voluntad de Dios, si está igual que en aquel momento, hay algo que no está funcionando bien en nuestra relación con Dios. Ahora, si vos ves que hubieron pequeños cambios o grandes cambios en tu vida, es porque estás en ese proceso de santificación. Dios tiene sus tiempos, tiene sus momentos, como dicen algunos, sus temporadas en nuestra vida, temporadas por ahí fáciles, temporadas difíciles, temporadas en las que Dios nos pone a prueba, temporadas en las cuales Dios nos bendice, temporadas en las cuales Él guarda silencio y parece que no nos habla, temporadas en que Dios nos habla y que nosotros a veces no le queremos hacer caso, después nos damos cuenta. Dios tiene con cada uno de nosotros un trato diferente, pero está en nosotros el ser perseverantes en buscar de su presencia, en buscar de aprender de Él. Y en la perseverancia, en ese buscar continuo a Dios, vamos siempre a tratar de tener lo que se dice, ¿no? El feedback o la retroalimentación de lo que vamos viviendo. Cuando Dios te habla, ¿qué cambio hiciste o qué decisión tomaste cuando Dios te planteó algunas cosas? Yo creo que cada vez que abrís la palabra de Dios te tiene que desafiar a hacer algún cambio, que puedes, como le digo, dejar de hacer algo o comenzar a hacer algo. Y tiene que haber un compromiso, como dice el quinto punto, un compromiso con la santificación, que es una decisión. Aprender a descartar lo que es inútil e innecesario y agregar los valores de la palabra de Dios. Ahí en Romanos capítulo 6, 8 al 7 dice, si por medio
del bautismo morimos en Cristo, estamos seguros de que también viviremos con Él. Sabemos que Jesucristo resucitó y que nunca más volverá a morir, pues la muerte ya no tiene poder sobre Él. Cuando Cristo murió, el pecado perdió para siempre su poder sobre Él y la vida que ahora vive es para agradar a Dios. Y en el versículo 12 nos dice, así que no dejen que el pecado los gobierne, ni que los obligue a obedecer los malos deseos de su cuerpo. Algunas versiones hablan de concupiscencia en ese pasaje, en ese texto. Creo que en esta versión está un poco más clarito. Los malos deseos de su cuerpo. Ustedes ya han muerto al pecado, pero ahora han vuelto a vivir. Así que no dejen que el pecado los use para hacer los malos, más bien entréguense a Dios y hagan lo que a Él le agrada. Así el pecado ya no tendrá poder sobre ustedes. Miren esta perlita de la última parte del versículo, dice, más bien entréguense a Dios y hagan lo que a Él le agrada, así el pecado ya no tendrá poder sobre ustedes. Y habla de accionar, porque si nos quedamos estáticos y no hacemos la obra de Dios, el pecado va a entrar a nuestras vidas. Es una puerta para que Satanás pueda, para que el pecado pueda volver a reinar a nuestra vida. Por eso me encanta lo que dice esa frase que decía Donald, ¿no? El cristiano que no sirve, no sirve, porque el cristiano que no sirve es una contradicción. No podemos decir que amamos a Dios y no servirle a Él. No podemos decir que somos cristianos y no tratar de hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es que vengamos a la iglesia, que cantemos, que ofrendemos y que diezmemos y que nos volvamos a nuestra casa y que hagamos nuestro devocional, sino que la voluntad de Dios es el servicio. Y el servicio implica accionar. ¿En qué vamos a servirle? Y hay muchas áreas en las cuales podemos servir, no simplemente ser espectadores en la familia de Dios. Y como en cualquier familia, cada uno de nosotros tenemos un rol en la familia y es importante que podamos encontrar ese rol. Hablamos una persona esta semana acerca del éxito. ¿Y qué es el éxito? Cada uno tendrá un concepto, ¿no? De lo que es el éxito. Para algunos será alcanzar el éxito material, algunos será alcanzar el éxito con la fama, el reconocimiento público. Pero ¿qué es el éxito? Y cuando vemos a la luz de la palabra de Dios, la vida de Jesús, podríamos decir que no fue una vida de éxito a la luz de los hombres, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo terminó el ministerio de Jesús? Terminó muerto, ¿sí? Hasta donde la historia por ahí lo relata, ¿no? Podríamos decir que el ministerio de Jesús fue un fracaso porque no tuvo un reconocimiento público al final de su ministerio, sino que al contrario lo mataron. Pero bien sabemos que el éxito de Jesús consistió en vencer la muerte y tener un triunfo eterno. Escuchaba a un deportista de la NBA que decía que, pues le decían que el periodista le decía que había tenido, que habían fracasado esa temporada. Y él decía, Michael Jordan, que fue uno de los grandes jugadores de la NBA, creo que eran, no le doy los números exactos, pero no me acuerdo bien, pero creo que jugó 11 o 12 temporadas en la NBA, de las cuales creo que en 5 o 6 temporadas alcanzó el título de la NBA. Entonces decía, podemos decir que Michael Jordan solo fue exitoso en 6 temporadas y en las otras temporadas fue un fracaso. Y él decía, no siempre, no solo el éxito o alcanzar el título implica tener éxito en la vida, sino que el hecho de por ahí no solamente uno gana. No quiere decir que todo el resto haya fracasado, simplemente no llegaron a ese objetivo, pero no quiere decir que hayan fracasado. Y la vida es más que simplemente obtener un título o un reconocimiento. Para mí, el verdadero éxito de la vida es encontrar el propósito con el cual Dios te puso en la vida, para el cual te trajo, al lugar donde te puso a servir. ¿Qué ministerio? La vida de Pablo también podríamos citarla como una vida de fracaso, que fracasó. Todo lo que él hizo por el reino de Dios, todo lo que él predicó, recorrió, para extender el reino de Dios, podríamos decirlo que fue un fracaso porque terminó en la cárcel, terminó muchas veces apaleado, entonces no fue una vida a los ojos del mundo exitosa, pero bien sabemos que fue uno de los que extendió el evangelio por toda Europa y gracias también al trabajo de sus primeros apóstoles, extendieron el evangelio, llegó hasta nosotros hoy en día. Y podemos decir que realmente ese ministerio fue exitoso a los ojos de Dios. No logró quizás un pasar económico muy grande,
como el mundo nos quiere decir que solamente si tenés muchos recursos materiales sos exitoso, pero tenemos que entender que el éxito pasa en hacer la voluntad de Dios. A veces, a ver, en las iglesias también nos pasa, a veces que decimos que un ministerio es exitoso porque tiene una iglesia grande, porque tiene un templo grande, pero no es así, porque si Dios te puso en un lugar a pastorear a uno, a dos, a tres, o a cinco, o a 5.000 personas, y vos cumplís ese propósito en ese lugar, estás haciendo la voluntad de Dios y estás siendo una persona de éxito en el mundo espiritual. Aquellos que van por ahí en las misiones o en lugares que no son muy visibles y comparten el evangelio, no tienen grandes iglesias, pero sí transforman comunidades. Y por eso creo que ahí está también el tener en claro que nuestro éxito está en cumplir el propósito que Dios nos ha dado, en encontrar, en responder al llamado que Dios puso en tu vida, en el lugar que te toca servirle a Él. Él nos ve santos, separados del sistema del mundo, de las garras y dominio del diablo, nuevas criaturas reconciliados con Él a través de Cristo, sentados con Cristo en lugares celestiales, más que vencedores, coherederos con Cristo, un solo espíritu con Él, representantes legítimos del Señor sobre la tierra. Todo eso y mucho más fue hecho por nuestro Dios a favor nuestro, en un acto que dividió entre la muerte y la resurrección de Cristo. Por lo tanto, toda esta gama de bendiciones nos es concedida gratuitamente, no por nuestro mérito, y la santidad es un mérito de Dios concedida a mí, que jamás tuve méritos que fuese suficiente alcanzar tal gracia. Pero la santificación es un mérito mío, y seguimos lo que nos dice ahí Romanos 11:14. La santidad, o sea, el ser separados del pecado, apartados del pecado, es mérito de Cristo. Ahora, la santificación de nuestra vida es un mérito nuestro, un proceso que nos corresponde a nosotros, una decisión. Por eso decíamos de no enfocarnos en el pecado, sino enfocarnos en Dios, no hacer esfuerzo en vencer el pecado, sino entender quiénes somos nosotros en Cristo Jesús, en tener la claridad de lo que Dios quiere para nuestra vida, tener claro bien quiénes somos en Cristo, qué es lo que Dios quiere para nosotros y ser perseverantes también en la búsqueda de Dios. La verdadera santificación es la santificación en la palabra de Dios. Ahí en Juan capítulo 17, a ver si tengo acá. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La santificación o vivir en santidad no es fruto del esfuerzo violento que uno puede hacer para vencer la tentación del pecado, pero es resultado natural de la palabra habitando y creciendo en nuestro corazón. Pensemos por un momento si seríamos capaces de considerarme muerto al pecado si yo medito esa porción de la palabra de modo persistente, consistente, de modo que mi espíritu sea fortalecido y mi mente renovada. A veces entramos en ese proceso de que llamamos peco y pido perdón. Siempre vuelvo sobre el mismo pecado, ¿no? Como le decía, es el proceso del pecado, de caer en el pecado, es la tentación o el pensamiento que viene a nuestra mente, el considerar eso, el no por ahí evaluar las consecuencias o pensar que está mal, y después finalmente al decir, bueno, no es tan mal, igual Dios me perdona, terminás pecando muchas veces. A veces no nos damos cuenta, a veces como esos filtros en nuestra mente, con el paso del tiempo se van como apagando y muchas actitudes o cosas no nos damos cuenta que están mal porque ya lo tenemos como naturalizado. Por eso es tan importante que el Espíritu Santo pueda ir mostrándonos en qué áreas o qué pecados estamos, no le estamos dando lugar a Él para que Él gobierne nuestra vida. Y y a veces cuando estamos en ese ciclo de pecar y pedir perdón y ser recurrentes, buscamos consejos en las personas a ver qué tenemos que hacer para poder vencer en el a ese pecado, ¿no? Salir de ese ciclo. Y algunos te van a decir, bueno, ¿sabes qué? Tenés que meterte con la palabra de Dios, leer, y ahí gente, empezamos a leer, qué sé yo, Génesis, Apocalipsis, Génesis, Éxodo, y cuando vamos llegando a los libros de Reyes y algún otro libro, ya nos empezamos a aburrir, qué es esto, qué esta genealogía, que le mató, que vino, que le sacrificó, que no hagan esto y aquello, y termina no produciendo el efecto. Quizá otro te diga, no, tenés que orar, tenés que ayunar, y ayunás 3, 4, 5 días, bajás 4 o 5 kilos y no cambia nada en tu vida. Simplemente cumplís un rito. Otros te pueden decir, no, tenés que venir más a la iglesia, porque si vos venís a la iglesia y estás en comunión con los hermanos,
vas a dejar de pecar. Entonces venir a los cultos los miércoles, al grupo pequeño, pues si sos adolescente puedes venir al Frison, venir al sábado, con las dudas venir al culto el domingo, ¿no? Y si no te pones a mirar películas o prédicas en YouTube o algún podcast, algo toda la semana, y lees y escuchás y como que simplemente por escuchar o estar, tu vida va a cambiar. O te dicen, tenés que sembrar. Van a escuchar muchas veces, si vos sembrás, Dios te va a bendecir. Es cierto esa promesa de Dios, no siembra, pero tenés que sembrar para que Dios pueda cambiar, ¿no? De una manera de tratar de negociar con Dios. Yo te ofrendo y vos me ayudás. Y con Dios no hay una negociación. Nosotros lo ofrendamos o diezmamos por amor a Él, no porque sea una obligación más allá del principio bíblico, todo lo que quieran, pero con Dios no podemos negociar. Yo te doy y vos me das. Muchas veces queremos negociar y entrar en esa negociación con Dios o cambiar la manera de vestirte. No, lo que pasa es que como vos te vestís, no agrada a Dios. Entonces, hay que vestirte de esta manera, porque esa es la manera de la vestimenta cristiana, ¿no? Y eso no va a cambiar nuestra vida. Simplemente cumplir ritos, cumplir normas, cumplir reglas, no nos va a cambiar y no nos va a alejar del pecado. Son simplemente técnicas o enfoques que pueden ayudar, sí, pueden llegar a ayudar, pero no van a transformar nuestra vida, porque es simplemente cumplir cosas, normas, y es colocarse bajo la ley. ¿Sí? Te obligan o nos obligamos a cumplir ciertas cosas. Y solo hay un camino para la verdadera santificación y es una meditación en la palabra en dosis homeopáticas. Y me encantó esa palabra porque esa palabra quiere decir en pequeñas dosis. ¿Sí? Ir leyendo la palabra de Dios, meditándola, analizándola, contrastándola con nuestra vida, eh, viendo qué área de nuestra vida necesita ser cambiada o transformada. Esa palabra homeopática tiene que ver con eso, que cuando lees la palabra de Dios, tienes que darle tiempo al Espíritu Santo a que pueda hablar a tu vida. No es simplemente leer 5, 6, 7 o 10 capítulos. No, no tiene sentido leer muchos capítulos de la Biblia si esos capítulos de la Biblia, esos textos de la Biblia no los desmenuzamos, no los aplicamos a nuestra vida. A veces leyendo solamente un versículo vas a transformar tu vida. Con eso no quiero desanimarte a que no leas la Biblia, por si estás haciendo algún plan de lectura, ¿no? Pero no sirve simplemente el hecho de completar, de tildar esas lecturas que hiciste, si no meditaste y no le dejaste al Espíritu Santo que pueda estar hablando cada día y cambiando nuestra vida. La santificación genuina nos lleva a andar en la gracia del Señor, no en la ley o en la muerte, más en la ley del Espíritu de vida. Andar en la gracia es buscar a Dios de todo corazón. Andar en la ley es observar nuestro momento devocional particular con el objetivo de huir de un sentimiento de culpa. O sea, si un día no hago el devocional, hoy Dios no me va a bendecir, salí sin orar y sin hacer mi devocional. Ese día me va a ir mal, terriblemente mal, porque o sea, Dios va a decir, ah, no hizo el devocional, no oró, así que se jorobe, se cuide solo. Hoy mis ángeles no pueden ir con Martín o con cualquiera porque no hizo su devocional. Y a veces hay ese sentimiento de culpa. Está bien tener el hábito del devocional, pero no nos pongamos bajo la ley de que si no hiciste tu devocional, ya te va a ir todo mal en tu vida, porque lo único que estamos observando es una ley, simplemente por cumplir ese hábito o esa costumbre, sino que ese momento devocional tiene que ser un momento donde vos te querés encontrar con Dios. Como, por eso le digo así como con por los que están casados o los que están de novios, por ahí que cuando tenés algún familiar que vos querés pasar tiempo con él, vas a buscar el tiempo, la manera de pasar tiempo con él porque vos lo amás, porque vos querés estar con esa persona. Vas a dejar de lado algunas cosas para estar con esa persona. Y a veces con Dios no es simplemente completar tiempos o momentos, sino que tiene que haber esa pasión en nuestro corazón de buscarlo a Él de todo corazón. Andar en la gracia es buscar medios para que la palabra de Dios habite ricamente en nuestro corazón. Sí, podemos escuchar predicaciones, investigar sobre temas, pero andar en la ley es leer un pasaje bíblico solo para hacer una marca en la hoja del plan de lectura bíblica.
Andar en la gracia es ser obediente a la voz del Espíritu Santo. ¿Y cómo podemos escuchar a la voz del Espíritu Santo? Pasando tiempo con Dios. Y no simple, y tiempo de calidad con Dios, tiempo en el cual oramos con Él y tiempos que permanecemos en silencio. Me pasó, no sé si lo compartí con ustedes o con quién, que tuve una situación una situación laboral. Le digo a Dios, ¿qué hago acá? Porque si le llamo, me voy a calentar mal, porque ya no era la primera vez. Le digo, ¿qué voy a hacer? Porque ya me conozco. Y, y Dios me dice, Proverbios 9:7. Yo digo, vino a mi mente eso, no, no es que Dios me dijo, me mandó un correo, un WhatsApp, me dijo, Proverbios, no, pero como vino un pensamiento. Y ese consejo que estaba en Proverbios 9:7 era exacto, preciso y certero para ese momento. Entonces, yo dije, bueno, voy a hacer lo que dice Proverbios 9:7 y Dios trabajó en forma eficiente en mi carácter y en la situación esa. Y Dios a veces te va a traer un versículo, ¿sí? Si vos comes muy pesado a la noche y después se te cruzan las cosas, es una cosa. Pero cuando vos le pedís a Dios que te dé un consejo, a veces el Espíritu Santo te va a traer un pasaje en forma específica. No me dijo, no me dio el consejo, me dio exactamente, y no es que yo había leído ese pasaje hace poco, no, ni me acordaba, ni lo habré leído en algún momento, pero no puede ser coincidencia que el pasaje ese se aplique justamente a esa situación, a ese momento y a esa oración que le había hecho a Dios. Entonces, por eso te digo, cuando vos buscas a Dios, le pedís una respuesta, a veces Dios es bastante específico y claro cuando te da una respuesta. Así que a veces parece que te da un versículo, búscalo y pensá qué Dios te quiere decir con ese versículo. Andar en la gracia es ser obediente a la voz del Espíritu. Andar en la ley es obedecer una lista de reglas religiosas creadas por los hombres. ¿Qué era lo que pasaba en los tiempos de Jesús? Los sacerdotes, los escribas, fariseos habían hecho, aparte de los 10 mandamientos, un montón de normas y de cosas que no se podían hacer y que se podían hacer. Y ellos no lo cumplían, pero obligaban a la gente a hacerlo. Entonces era simplemente cumplir, cumplir con esto, cumplir con aquello, no esto, no aquello, pero no había la relación con Dios. No es cumplir la ley por amor, sino simplemente para ser salvo. Si es por obediencia a la ley, hacerlo todas las cosas, ninguno de nosotros va a ser salvo, porque sabemos que es por gracia, no es por obra. Andar en la gracia es preocuparse de estar a solas con Jesús, oyendo y aprendiendo, como hizo María, la hermana más joven de Lázaro. ¿Se acuerdan de la historia? María y Marta. Jesús iba a venir a la casa y María y Marta estaban preparando. Cuando llegó Jesús, María se sentó a escuchar a Jesús y Marta se fue a preparar las cosas, aunque como no, pasa a veces las madres, ¿no? Que andan para acá, vení para acá, tráeme la mesa, poner la gaseosa. Todo. O, bueno, por ahí me pasa solo a mí, ¿no? Pero, eh, y Marta le dijo, che, Jesús, mira, María está sentada a tus pies ahí sin hacer nada, y yo acá trabajando de un lado para otra. Y ahí Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada estás por las cosas, ¿no? Y María escogió la mejor cosa que es de pasar tiempo de relación con Dios. A veces el estar en muchas actividades, aunque sean cosas buenas, aunque sean cosas de la iglesia, eso no quiere decir que uno tenga intimidad con Dios. Uno puede estar sirviendo mucho tiempo en la iglesia o en el grupo pequeño o donde sea, pero no tener intimidad con Dios. Ese es simplemente cumplir un montón de actividades, cumplir con el servicio, con algo que no está mal, pero la clave está en la relación con Dios, no simplemente en el servir por cumplir. Antes, andar en la ley es preocuparse por hacer ciertas cosas para Jesús, asistir, cumplir, ofrendar, como te decía, simplemente hacer las cosas porque sabemos que a Dios le agrada, pero no porque hay una pasión en nuestro corazón, un deseo de servirle. Obviamente, cuando uno sirve a Dios, hay momentos que uno va a estar motivado y como decimos, encendido en el espíritu, que vamos, y no importa lo que estamos viviendo, vamos y le servimos a Dios con muchas ganas. Hay momentos que por ahí, como decimos, no nos van a hacer ese servicio o el estar sirviendo a Dios. Me imagino a los chicos que están en alabanza o los que son maestros de los niños, no siempre vienen con todas las pilas y la pasión de compartir la palabra de Dios con los chicos y servirle. Y muchas veces uno viene sin ganas de hacerlo.
pero sabe que uno tiene un compromiso con Dios y por amor a Dios, vos sabés, Señor, que no tengo ganas de venir hoy, no tengo ganas de cantar, vos sabés que tengo tal cosa, pero por amor a vos voy, ¿sí? Y hay una pasión ahí, hay un deseo que está encendido en nuestro corazón. Por ahí venimos sin ganas, es cierto, pero está ese deseo y sabemos que lo hacemos por Dios. Y generalmente esos días que vos venís más sin ganas, sin mucho deseo de servir, son los días que más recibís de parte de Dios, como que sentís el abrazo de Dios. Por lo menos a mí me pasó varias veces eso, espero que a ustedes también le pueda pasar. A veces el enemigo simplemente quiere poner trabas, pero cuando nosotros primamos o priorizamos el servicio a nuestro Dios, Dios también nos va a recompensar, Él no va a dejar nada sin recompensarnos. ¿Cómo venimos con el tiempo? Mal. Por eso insisto en decir que el cristianismo no es una religión, el cristianismo es una relación genuina con el Dios vivo presentado en la Biblia, encarnado en Jesucristo y revelado por el Espíritu Santo. Nuestra relación con Dios se aumenta sobre los principios, no sobre reglas de su palabra, en nuestro amor y compromiso. En Efesios capítulo 5, 18 dice, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes sed llenos del Espíritu Santo. En el original verbo dice, ese ser lleno es algo continuo, no es que oraron por vos y fuiste lleno del Espíritu Santo y ahí, bueno, llenó tu vaso y terminó ya. O sea, no puedes ser más lleno del Espíritu Santo, ya está. Sino que acá en este versículo dice, sean llenos. Habla de una forma continua, continuamente Dios nos va llenando, nos va haciendo brotar en nosotros de su presencia. Para eso debemos buscar en forma continua ser llenos. Pero, ¿qué cosas son las que llenan nuestra vida? ¿Qué son las cosas que ocupan mayor parte de nuestros pensamientos y de nuestra atención? Cuando por ahí tenemos tiempo libre, tiempo ocioso, ¿a qué nos dedicamos? No está mal mirar tele, no está mal ver las redes sociales, no está mal hacer mucho deporte o un montón de cosas, pero ¿con qué llenamos nuestra vida? ¿Solamente de esas cosas o las llenamos de Dios? ¿Qué lugar ocupa Dios en nuestra lista de prioridades en nuestra vida? ¿Qué es lo que consume más tiempo? O cuando por ahí tenemos apartado ese tiempo para el devocional de Dios, lo estamos dedicando a otras cosas. ¿Qué es con qué llenamos nuestra vida? ¿Qué música llena nuestros oídos? Cuando nosotros podemos escoger la música que queremos escuchar o los mensajes que quisiéramos ver. ¿Qué elegimos? El escuchar por ahí música cristiana es una carga para vos. O sea, lo escuchás por ahí porque sabés que tenés que escucharlo, porque por ahí querés aprender o realmente porque sabes que llena tu corazón y porque querés alabar y adorar a Dios. No está mal escuchar música que otro tipo de música. Bueno, sí, como decía un locutor, no existe la música cristiana y la música no cristiana. Existen músicos que hacen letras que agradan a Dios o que alaban a Dios y músicos que hacen letras y canciones que no agradan a Dios, pero la música es simplemente un medio para, para transmitir un mensaje. Lo importante no es la música en sí, sino la palabra o el mensaje que transmite la música. Si vamos a unos años atrás, la batería era ¿cómo es? Era el instrumento del diablo y hoy todas las iglesias tienen batería. En la época de los 70, por ahí algunos se ríen, a los más viejos por ahí se acordarán que en la televisión le decían que era la caja del diablo. Y hoy tenés canales cristianos por todos lados, de streaming y todo. Y ¿qué pasó con eso, no? Es simplemente un medio, igual que la música es un medio. ¿Con qué estamos llenando nuestra vida? ¿Qué es lo que nutre nuestra vida? ¿Qué es lo que nos alimentamos nuestros valores? ¿Qué es lo que consideramos al momento de tomar las decisiones en nuestra vida? Por eso tenemos que ser llenos del Espíritu Santo y la santificación viene de meditar la palabra de Dios. ¿Se acuerdan de mi nueva vida en Cristo de la mano o no? Ah, los que hicieron mi nueva vida en Cristo se acordarán de los 5 dedos. No les voy a preguntar, vamos simplemente a recordar, era leer, ¿sí? Analizar o meditar, contrastar con nuestra vida, tomar una decisión al respecto y obedecer, ¿sí? Traduciéndole un poco a lo que habíamos visto en mi nueva vida en Cristo, ¿no? El simplemente hecho de leer nos sirve,
El simplemente hecho de analizar ese texto, ver si está el origen de las palabras que quiso decir el autor, dónde fue, cómo fue, cuál es el contexto, quiénes son las personas que estuvieron en ese relato, cuál fue la circunstancia histórica, el momento, las costumbres, por qué hicieron o hicieron tal cosa, el análisis ese que nos enriquece. Si no lo contrastamos con alguna situación en nuestra vida, ¿qué Dios me quiere decir con esto? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo que no está conforme a eso? Si no tomamos una decisión, si Dios nos muestra que hay algo que está mal en nuestra vida o algo que tenemos que comenzar a hacer y no tomamos una decisión, sigue siendo incompleto, ¿no? O si tomamos la decisión y no obedecemos después a eso, sigue siendo incompleta. Por eso son los 5 pasos, o son los 5 dedos que representan esa meditación, digamos, por darle un título de modo efectivo de la palabra de Dios para nuestra vida. ¿Qué hacer ante las tentaciones o las provocaciones? Primero es derribar el mito que Dios no es el que nos que tienta, no es que Dios viene y te pone las tentaciones. A veces son nuestros propios deseos, a veces es Satanás que viene. Puede ser los deseos desmedidos para que producen la satisfacción en el sentido del mal contrario a la moral y a las buenas costumbres, nos dice el diccionario con respecto a la definición de concupiscencia, la palabra media extraña que a veces la leemos, concupiscencia de la carne, concupiscencia de los ojos, deseos, hablamos concupiscencia, decimos deseos desmedidos, por lo que produce satisfacción en el sentido del mal contrario a la moral y a las buenas costumbres. La soberbia de la vida, ostentación de bienes, y todo eso habla de afectos de las sensualidades fuera de los propósitos de Dios. Prostitución, sexo sin compromiso, gula, mentira, corrupción, todo lo que impulse a la satisfacción de la carne, codicia, avaricia, orgullo. Y es muy interesante lo que pasó en Génesis 3:6 y en Lucas 4. En Génesis 3:6 dice la mujer, vio que el árbol era buena para comer y apetecible a los ojos y codiciable para alcanzar la sabiduría. Entonces tomó uno de sus frutos y lo comió y le dio a su marido que estaba con ella y él también comió. La tentación de Adán, ahí hay un cuadrito en el material que compara la tentación que tuvo Adán con la que tuvo Jesús. La mujer vio el árbol que era bueno, ¿sí? En la primera lugar por donde entra la tentación generalmente es en los ojos, más todavía en el caso de los hombres, y tenía que ver con la satisfacción de un deseo de la carne. Y eso también le pasó a Jesús en Lucas 4:2 cuando él le dio hambre y Satanás le dijo, convierte esta piedra en pan. Y él le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Era agradable y deseable, vio el fruto. Siempre pensamos, ¿no? Que la Biblia nos dice que era una manzana, no, no, pero siempre todos lo representan como una manzana. Y vio que era apetecible, que era algo lindo, bueno a los ojos, y si lo contrastamos con Lucas capítulo 4, versículos 5 al 8, nos dice, esperen que encuentre, 5 al 8, dice, entonces el diablo lo llevó a un lugar muy alto y en un instante le mostró todos los reinos del mundo y le dijo, yo te daré poder sobre todos estos reinos, sobre las riquezas, porque a mí me han sido entregados y yo puedo dárselos a quien yo quiero. Si te arrodillas delante de mí, todos serán tuyos. El diablo le tentó a Jesús con poder, con algo apetecible, con algo que le daría autoridad, le daría el gobierno, ¿no? Algo que le daría una satisfacción, una posición relevante en la sociedad. Pero Jesús, ¿qué le contestó? Que solo a Dios tenemos que adorar. ¿Sí? En el versículo en el que me perdí acá. Jesús le respondió, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces, lo que era agradable a los ojos, pasamos a las elecciones justamente ahora, todos los candidatos que buscaban un lugar de relevancia, un lugar de gobierno y de poder, ¿sí? Estaban con ese deseo, ¿no? Y Satanás le ofreció eso a Jesús de alguna manera, del gobierno, del señorío, y Eva cuando vio el fruto, vio algo que era apetecible, algo que le podría llenar, darle sabiduría, por eso vio que era algo agradable, pero no solo, no es lo que Jesús decía, sino que tenemos que solamente a Dios agradar, no a los hombres, no es lo que nos agrada a nuestros ojos. Y el árbol era deseable para el entendimiento,
Y por último, en el que tiene que ver con el orgullo y la soberbia, en la última parte de Lucas 4, dijo, entonces el diablo lo llevó a Jerusalén, le puso sobre la parte más alta del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, lánzate hacia abajo, porque Cristo está a sus ángeles, mandará alrededor de ti para que te proteja. Y también en sus manos te sostendrá para que no tropieces con piedra alguna. Jesús le respondió, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Cuando el diablo agotó sus intentos de ponerlo a prueba, se apartó de él por algún tiempo. Todas las áreas donde Eva fracasó, donde el hombre fracasó, Jesucristo venció. Por eso él venció al pecado, no solamente en su vida, sino también en la cruz. Y en Hebreos capítulo 2:16 nos dice, ciertamente él no vino para ayudar a los ángeles, sino a los descendientes de Abraham. Eso quiere decir a nosotros, Jesucristo. Por eso le era necesario ser semejantes a sus hermanos en todo, para que llegara a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en lo que Dios se refiere y expiara los pecados del pueblo, puesto que él mismo sufrió la tentación y es poderoso para ayudar a los que son tentados. Él no vino a ayudar a los ángeles, vino a ayudarnos a nosotros a ser un ejemplo. Él venció al pecado y porque Él venció al pecado, nosotros también podemos vencer al pecado porque Él es un sacerdote, un pastor que tiene misericordia de nosotros y nos va a ayudar. Por lo tanto, y ya que en Jesús el Hijo de Dios tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, retengamos nuestra profesión de fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado, Hebreos 4:14. Por tanto, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para cuando necesitemos ayuda. ¿Estás tentado? ¿Estás en alguna situación difícil? Acércate a Jesús y acércate confiadamente. ¿Estás en pecado? Si no me voy a acercar a Jesús porque estoy en pecado. ¿Cómo voy a venir a la iglesia si estoy en pecado? Es como decir, ¿cómo me voy a ir a ver al médico si estoy enfermo? No, es una contradicción y a veces nosotros como cristianos decimos, yo no me voy a la iglesia porque estoy en pecado. Sí, si estás en pecado, sabes que estás mal, bien haces en congregarte, ¿sí? O ir a tu grupo pequeño o acercarte a Dios, pero no te sientas mal porque porque estás en pecado, sino que busca a Dios, busca ayuda también. Como te digo, acordate, si estás en pecado es como estás enfermo espiritualmente. Y si uno está enfermo, ¿a dónde va? Médico, ¿sí? Salvo alguno que hasta que no le vienen a buscar en ambulancia no van. No esperes hasta el último momento. Si vos ves que hay algo en tu vida y necesitas ayuda, acércate a algún líder, acércate a alguien que vos tengas confianza, a alguien que vos sabes que ama a Dios, y pedirle consejo, pedirle que ore por vos, que te ayude. Pero nuestro más grande pastor, nuestro más misericordioso pastor es Jesucristo, es a través de su Espíritu Santo. Estás en pecado, te sentís mal, te sentís indigno, estás en el momento oportuno, exacto, para acercarte a Dios. Acordate y que cuando estamos enfermos vamos al médico, insisto, vuelvo a insistir mucho con esto, porque vas a escuchar muchas veces que no, yo no voy a ir a la iglesia por un tiempo porque no estoy bien espiritualmente. Ah, con más razón, cuando más mal esté espiritualmente, más necesidad tenemos de congregarnos. Por lo tanto, la tentación de Jesús no indica que el Espíritu nos va a llevar a las tentaciones. Jesús venció donde Adán fue derrotado y eso abre una nueva dimensión en el mundo espiritual, la dimensión de ser capacitados por el Espíritu para vencer. Esta revelación se completa con Santiago capítulo 1, 12 al 15. Ya vamos terminando. Dichoso el que hace frente a la tentación porque pasa la prueba y se hace acreedor de la corona de la vida, la cual Dios ha prometido a dar a quienes lo aman. Cuando alguien sea tentado, no diga que ha sido tentado por Dios, porque Dios no tienta a nadie, ni tampoco el mal puede tentar a Dios. Al contrario, cada uno es tentado cuando se deja llevar y seducir por sus propios malos deseos, o con concupiscencia, que era la palabra que encontramos en otros lugares. Y el fruto de esos malos deseos, una vez concedidos, es el pecado, y el fruto del pecado, una vez cometido, es la muerte. Y es importante que nosotros sepamos que en este mundo somos como los pescados de los salmones que van en contra de la corriente. Somos nuevas criaturas libres de corrupción, de la pudrición moral de este mundo,
pero así todos necesitamos vigilar que no seamos llevados por nuestras filosofías del mundo que seducen por la apariencia o el intelectualismo y sus utilidades. Si queremos andar en la dimensión de los que son capacitados para vencer a las tentaciones y el pecado, precisamos concientizarnos de la necesidad de renovar nuestra mente en los principios de la palabra por la meditación para experimentar la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Y lo que quiero que te lleves hoy, que se lleven hoy como corolario de la lección de hoy, es en primer lugar que no te enfoques en tu pecado. Si estás en ese ciclo de pecar, pedir perdón, no te enfoques en tu pecado, enfócate en Dios. Busca a Dios, busca su voluntad. Cuando vengan esos pensamientos que sabes que van a terminar en pecado, cortalo de entrada. Como decía José, huyó del pecado, huyó de la tentación de la esposa de Potifar, no se consideró ni se puso a discutir con ella, sabía que estaba mal y huyó. Cuando la tentación viene, huyamos de ella. Busca a Dios, servirle a Dios. Si estás sirviéndole a Dios simplemente por completar y calmar tu conciencia porque sabes que está bien o porque tus padres te piden o algo, hay algo en tu relación con Dios que no está bien. El servicio a Dios tiene que darse porque amamos a Dios, porque hay una pasión en nuestro corazón por servirle a Él, por agradarle a Él. Y, y si algo quiero transmitirle en todas las clases de esto, es que vos puedas ser un apasionado por Dios, por su presencia, apasionado por hacer su voluntad, en ser un loco por Jesús, en ser una persona que busque de todas las maneras posibles de agradarle a Él y de que otros puedan conocer a Jesús a través de tu vida. Y estamos en una lucha espiritual, estamos constantemente en este proceso de santificación. Dios va trabajando con cada uno de nosotros de una manera diferente. Y cuando Dios habla a tu corazón, cuando vos sepas que Dios te está diciendo algo, parate por un instante, hacer silencio y dejar que el Espíritu Santo te hable y tomar una decisión con eso. A veces van a ser decisiones difíciles, cosas que tengamos que comenzar a hacer o dejar de hacer, pero cuando obedecemos a la palabra de Dios, yo te aseguro que la paz que sobrepasa todo entendimiento, que la guía de Dios va a ser algo muy real en tu vida, como seguramente como me pasó a vos, como me pasó a mí, perdón, con este pasaje que le decía de Proverbios, muchos de ustedes podrán compartirme también experiencias que han tenido con el Espíritu Santo que les habló, les dijo, y a veces por no hacerle caso a Dios, después le decimos, ¿por qué, Señor? Y Dios te hace acordar, ¿te acordabas que te dije tal cosa? Y a veces no le hacemos caso a Dios. Acuérdense que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Importantísimo tener en claro nuestra identidad en Cristo. Cuando tenemos en claro nuestra identidad en Cristo, eso es una herramienta, un conocimiento muy poderoso en nuestra vida para vencer a la tentación, al pecado, cuando nos enfocamos en Dios. Donde nuestro amigo Adán y Eva fracasaron, Jesús triunfó y nosotros estamos bajo ese reino de nuestro Señor Jesucristo. Padre, queremos darte gracias por tu palabra, gracias porque ella es viva, eficaz, porque estamos en este proceso, Señor, de santificación. Hemos sido salvados, sanados y necesitamos ser restaurados cada día por vos, Señor, en nuestra vida, quitar cosas que no te agradan. Estamos en este proceso de santificación. Padre, yo quiero pedirte de manera especial por cada uno de mis hermanos que tú puedas llenarlos con tu Espíritu Santo en este tiempo. Como hablábamos de la revelación, Espíritu Santo quita todo velo, quita la cortina que está impidiendo que ellos vean cuál es tu voluntad o aquellas cosas que no están viendo claras de tu voluntad para, para que comiencen a experimentar de esa llenura continua que viene de parte de ti. Que al abrir tu palabra sea tu Espíritu Santo hablándoles con claridad, con precisión, con voz audible, Señor, acerca de lo que vos querés para sus vidas, lo que querés decirles, lo que querés enseñarnos a nosotros cada día, Señor. Y podamos crecer en este proceso de parecernos más a vos, Padre. Yo quiero adorarte, bendecirte y glorificarte en el nombre de Jesús. Amén y amén.